puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Le damos la gloria al Señor y bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo superar los obstáculos, los bloqueos espirituales. Y quiero contarte que antes de tener una gran victoria, hay que superar un obstáculo. Siempre esto ocurre normalmente, ¿no? A veces no ocurre siempre, no podemos decir que siempre, pero en el 90% de las oportunidades hay que superar un obstáculo que pone Satanás mismo para que no hagamos la voluntad de Dios, para que no avancemos. Usted recuerde que estamos en una batalla espiritual todos los días. Todos los días usted levántese con una mentalidad de soldado, a batallar, a enfrentar a un enemigo que tiene un poder, que es limitado, pero de todas maneras tiene un poder. Un enemigo que es astuto, la Biblia dice que es astuto, que es engañador, que es mentiroso, que es padre de toda mentira. Un enemigo que nos odia porque servimos a un Dios que no hemos visto y él no pudo ser fiel a un Dios que conoció y que vio. Satanás era un ángel, sin embargo, a pesar de estar cerca de Dios, de verlo, de permanecer con él, se rebeló. Por eso nos odia, porque usted y yo nunca hemos visto a Dios. Sin embargo, por la fe, amamos a un Dios que no hemos visto hasta ahora. Ese es el odio, esa es toda la rabia, todo el rencor que él siente por nosotros. Además de esto, cuando Dios hizo al hombre, le dio al hombre la autoridad sobre la creación, algo que él quería. Él quería gobernar sobre todo y no gobierna sobre nada. Así que ese es un odio que él tiene por cada creyente de cualquier denominación, de cualquier parte del mundo. Ahora, para entender lo que es la guerra espiritual, hay una palabra clave que yo quiero comenzar a sembrar en ustedes y quiero que usted tenga una palabra clave en su mente que se llama discernimiento. La palabra discernimiento es la capacidad dada por Dios para poder percibir el mundo espiritual. El discernimiento no es humano, es un don que viene de parte de los cielos. Discernir es cuando usted tiene la capacidad de darse cuenta cuando una persona te está diciendo una mentira o no, cuando una persona es honesta o no, cuando una persona viene de Dios o no, cuando una persona te dice una palabra que aparentemente Dios la dijo y Dios no la ha dicho. Eso se llama discernimiento, es como tener visión. Usted sabe que cuando uno ve bien, gracias a Dios, yo le doy gloria a Dios porque a pesar de que por muchos años he trabajado, usted sabe que los ojos todo el día funcionan, ¿no? Pero cuando uno lee, cuando uno escribe, cuando una persona tiene actividades donde tiene que concentrar la visión, usted sabe que los ojos pueden sufrir algún tipo de desgaste. Entonces se dice que cuando una persona ve bien, a lo lejos, a lo cerca, no tiene necesidad de gafas, ni de aumento, ni de nada de esto, se dice que tiene una visión 20/20. Y yo le doy gracias a Dios por darnos una muy buena visión en nuestros ojos. Y quiero contarle a ustedes que hay gente que sin una gafa no pueden ver bien, ven borroso de lejos, no pueden leer de cerca. Y entonces una persona que no tiene visión, digámoslo, necesita unas gafas, no las utiliza, no puede salir a manejar porque no va a ver bien, se va a convertir en un peligro para los demás, va a ser un peligro para él mismo. Una persona que depende de unos lentes no puede hacer, digámoslo, no puede escribir, no puede enhebrar el hilo en una aguja, no puede hacerlo porque necesita ¿qué? Esa visión. Cuando lo trasladamos al mundo espiritual, nosotros como cristianos tenemos que tener
discernimiento, que es el 20/20 de Dios. Es lo que te deja ver más allá de lo humano, de lo natural. Cuando yo veo lo humano, no estoy teniendo discernimiento. Cuando yo veo el problema, pero no veo lo que está moviendo el problema, entonces porque hace falta ¿qué? Discernimiento. Es una palabra bíblica, es una palabra que usted necesita meterse en el corazón. Yo necesito metérmelo en el corazón y necesito caminar en pos de esa palabra. El discernimiento te va a ti a librar de que te engañen, de que te roben, de que te mientan, de que te estafen. Es discernimiento lo que necesita la iglesia de Jesucristo hoy. Hablando del campamento, quiero contarles a todos ustedes que hubo varios hermanos que tuvieron dificultades antes de ir al campamento. De hecho, nuestro hijo unos días antes de repente presentó una fiebre muy alta. De hecho, tuvimos al niño, lo tuvimos que llevar a la clínica. Fueron unos días donde la fiebre no mermaba, sino la fiebre estaba alta, le dábamos la medicina. Uno espera que a un bebé cuando tú le das la medicina, la fiebre baje, ¿no? Pero la fiebre se sostenía. Hubo una noche donde mi esposo y yo nos turnamos, uno de una hora a otra hora y el otro tomó el otro relevo. Ninguno durmió, para estarle aplicando todo el tiempo paños con agua fría en el cuerpo, porque él estaba hirviendo. Y sabíamos que esto era, digámoslo, una distracción, esto era un ataque previo de parte de Satanás para distraernos del campamento, para desenfocarnos del campamento. Por eso nosotros siempre atacamos el espíritu de oposición, de intimidación, retaliación y venganza. Pero con todo y eso, a veces ocurren cosas como esta que le estoy contando. Hubo hermanos en la iglesia, algunos hermanos fueron indispuestos, allá llegó un hermano que físicamente no se sentía muy bien, pero allá estuvo. Hubo una hermana que tuvo una dificultad con un hijo de ella. El sábado en la noche venimos de la finca, de preparar la finca. Ella me llama y me dice, mi hijo se fue de la casa, es un niño que tiene 9 años, no sabemos dónde está. Lleva 2 horas en la calle, se salió sin permiso, lo he buscado por todo el barrio, no lo encuentro, 2 horas. Hubo hermanos que tuvieron alguna dificultad en la casa con su pareja. Bueno, siempre hay personas que tratan de indisponer cuando usted va a dar un paso espiritual. Hubo gente que no tenía el dinero, hubo gente que nos contaban en el carro una hermana que a su esposo ya le habían dado permiso en el trabajo para faltar el domingo, pero que a última hora el jefe lo llamó y le dijo, mira, el domingo tienes que trabajar, mañana tienes que trabajar. ¿Y cómo así, jefe? Pero tú me has dado permiso. No, mañana tienes que trabajar. Y dice la hermana contando del esposo que él le dijo, no, jefe, usted ya me había dicho. Además, usted sabe que siempre que me pide yo me quedo, pero mañana no me quedo. O sea, tuvo que guerrear, tuvo que dar más de él para que ese campamento en su vida fuera una realidad. Habían 2 hermanas que estaban embarazadas, una de ellas se sentía muy maluca. Pastor, no sé si vaya porque me he sentido muy maluca, con mareos, con vómitos. Tranquila, hermana, ya baños es lo que hay, tranquila, vaya. O sea, todos tuvimos que sortear de alguna forma u otra dificultades para alcanzar a llegar a tomar esa bendición de parte del Señor. Cuando tú no tienes discernimiento o tu discernimiento es poco o no se ha desarrollado, tú ves el problema, pero tú no estás viendo qué está moviendo ese problema. Detrás de un problema, detrás de una persona que se levanta, y no sé si me va a alcanzar el tiempo en el programa de hoy para hablarte del hombre fuerte, yo creo que sí, pero hay hombres fuertes puestos por Satanás en tu casa, en tu familia, en tu entorno, para ejercer sobre tu vida un bloqueo. ¿Qué es un bloqueo? Es cuando tú quieres avanzar y sencillamente algo se atraviesa en la carretera. Cuando una persona va manejando en una carretera en nuestro país y la persona tiene toda la intención de llegar del punto A al punto B, pero aparece un obstáculo, llámese un derrumbe, se cae un árbol, lo que sea, la persona hasta ahí llega en su avanzar y tiene que esperar a que eso se quite de en medio para poder continuar su camino. Espiritualmente ocurre lo mismo. Satanás sabe que si tú, por ejemplo, vas del punto A al punto B y en el punto B vas a encontrar una bendición, vas a encontrar libertad, vas a encontrar una palabra que va a cambiar y va a transformar tu fe, Satanás tratará de hacer un derrumbe, tratará de provocar una avalancha, de provocar contenciones, problemas, tratará de tumbar un árbol, cualquier cosa para que te quedes allí, no logres llegar al punto B. Ahora, mucha gente cuando llega hasta el bloqueo dice, no,
esto no era de Dios, definitivamente Dios no quiere que yo vaya, definitivamente lo dejo para la próxima. Y le quiero contar que a veces no hay una próxima oportunidad. Muchas veces nosotros en la iglesia tenemos esto: lo que se predica en un campamento no se repite en otro campamento. Lo que hacemos en un retiro espiritual no se hace en el otro retiro espiritual. Hay palabras que se desatan para tiempos específicos y para personas específicas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona ve el derrumbe y sencillamente lo ve como un obstáculo, pero no sabe que detrás de ese derrumbe es que está su bendición, ¿qué hace? Se devuelve. Se devuelve y dice, no, yo lo dejo para luego, no, pues yo voy para la próxima, no te preocupes. Y es allí donde el enemigo gana la batalla. Es allí donde Satanás logró traer el desánimo, logró desconcentrarte, logró desenfocarte de lo que Dios tenía reservado para ti en ese punto y en esa hora. En el aquí y en el ahora, Dios tenía algo para ti, pero se presentó un obstáculo, una situación, algo que humanamente es entendible, pero que con el discernimiento yo comprendo quién es que está moviendo los hilos. Haga de cuenta esto: una marioneta o un títere por sí solo no se mueve, pero hay unos hilos que lo mueven, hay unas manos que lo mueven. Las circunstancias adversas que ocurren en mi vida como creyente tienen unas manos que lo mueven y son las manos de Satanás. Tienen unos hilos que manipulan a las personas para traer aflicción, para traer palabras, para traer situaciones. Y si yo no lo entiendo, si yo simplemente veo lo natural, me voy a cargar, me voy a amargar, me voy a afligir, me voy a sentir deprimido. Pero si yo lo veo como una persona espiritual, entonces voy a poder avanzar por encima de cualquier obstáculo, por encima de cualquier barrera, por encima de cualquier tronco caído en la carretera. Si yo voy en mi carro y yo voy del punto A al punto B y yo veo un tronco en la carretera, mire, créame que yo voy a hacer todo lo humanamente posible por mover ese tronco. Si mi determinación es llegar, de que llego. Y si tengo que dejar el carro a un lado, pasar por encima del tronco y seguir a pie, pues de alguna forma lo haré. Pero no podemos dejarnos detener. No podemos dejar que el enemigo nos atraviese el obstáculo y decir, no, Dios no quiere. No, Dios siempre quiere bendecirte. Ahora vamos a ir a la palabra, porque obviamente todo lo que hablamos aquí tiene que ir sustentado con la Biblia. Acompáñeme por favor al libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Dice la palabra así, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está advirtiendo contra el espíritu de la apostasía. La apostasía es el espíritu que va a reinar en la tierra cuando el anticristo gobierne. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es uno que estuvo en la fe y se apartó de la fe. Y ya ahora no es creyente, sino que ahora es un enemigo de la fe. Ahora habla mal de los pastores, habla mal de los cristianos, habla mal de la Biblia, habla mal de Dios. Eso es un apóstata, uno que conoció y se apartó de su fe. Y dice la palabra en el versículo 11 de Hebreos 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Mire lo que está advirtiendo la Biblia, que la gente se hace tarda para oír, o sea, a veces no quiere oír lo que necesita oír. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, dice la palabra, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice la Biblia que mucha gente ya debería ser maestro, dice la Biblia, de la palabra. Ustedes ya deberían de ser maestros, después de tanto tiempo, o sea, de tanto tiempo de conocer de Dios. Pero no son maestros, sino que todavía tienen necesidad, dice la palabra, que se les vuelva a enseñar los mismos rudimentos, o sea, lo principal, lo primero, el ABC del cristianismo. Y dice, se les tiene que enseñar los primeros rudimentos, las primeras formas de la palabra. Se les tiene que enseñar lo básico, cuando ustedes ya no deberían de ser así, ustedes ya deberían de ser maestros, todavía son alumnos, y no solo son alumnos, sino que se quedaron en el kinder. Ni siquiera están en el bachillerato ni en la primaria, son alumnos de kinder. Y luego dice allí mismo el versículo 12, y habéis llegado a ser tales
que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto que está hablando aquí la palabra de Dios es fundamental para aquellos que somos papás. Los bebés necesitan la leche materna. No hay nada que reemplace la leche materna en sus primeros meses. Contiene todo lo que el bebé necesita. Incluso a nosotros nos decían, dele agua al niño. Nosotros ni agua le dábamos porque él todo el tiempo era su leche materna, gracias a Dios. Pero llegó un momento donde el niño, ya por su propia edad, ya necesitaba alimento, ¿qué? Sólido. Entonces ya a la leche materna le comenzamos a meter papillas, le comenzamos compotas, mi esposa le hacía ya unas sopas y se las licuaba y le comenzábamos a dar de eso. Ya él comenzó, pero cuando ya comenzaron a aflorar los dientecitos del niño, ya el niño pudo comenzar a masticar. Y le damos la gloria al Señor que ese hombre come de todo le gusta, come y disfruta mucho la comida. Para mí es muy agradable cuando lo veo que coge un pedazo de pollo, se lo mete a la boca y lo mastica y está comiéndose su pollo que le fascina y lo disfruta y está contento comiéndose ese alimento. Pero usted imagínese mi bebé con 2 años y ya casi 4 meses, imagínese usted mi bebé todavía a punta de leche, pues sería un niño desnutrido, no tendría las mismas defensas, porque ya a esta edad él ya no necesita la leche. Él necesitó la leche los primeros meses, la leche era fundamental al principio, pero en este momento de su vida él ya necesita ¿qué? Alimento sólido. Lo mismo le pasa a mucho creyente que ha pasado el tiempo, han pasado los años, ha pasado los procesos y todavía estás como un bebé. Todavía estás tomando pucheca espiritual, todavía necesitas la leche. Y la leche en este momento, hermano, no te alimenta porque tú ya estás para otra cosa. ¿Pero por qué estás así? Porque tú mismo, así mismo lo has decidido. ¿Qué pasa cuando a un bebé le salen los dientes y quiere tomar pucheca? Pues sencillamente ya comienza a lastimar a su mamá con los dientes al succionar la leche, porque la naturaleza es sabia y la naturaleza te dice cuándo es el tiempo del destete, de quitarle la leche. La misma naturaleza a través de lo que Dios enseñó y a través de lo que Dios dejó, Él te va a mostrar que ya es el tiempo. Mira, es tan maravilloso que yo cargo ahora a mi hijo, lo cargo y es supremamente pesado, porque él ahora en su edad no está diseñado para estar cargado. Al principio uno los cargaba, ¿no? Y uno donde los ponía, él se quedaba. Ahora él ya camina, corre, va y viene. Entonces él no está diseñado ahora para que yo lo cargue, por eso me pesa tanto. Entonces, asimismo, hay cristianos que ya en este momento deberían caminar, deberían de correr, deberían de hacer muchas cosas, pero todavía quiere que los estén cargando y todavía quiere que les estén dando leche. ¿Sabe que cuando yo veo que un cristiano dice, ay, yo no fui por tal motivo, por tal otro, ay, me lo perdí por tal cosa, por tal otra, ¿sabe qué yo veo allí? Un cristiano de leche. Un cristiano que es un niño todavía, que no ha entendido cómo funcionan las cosas espirituales, que no ha entendido que el reino de los cielos es un reino real y que tiene poder para quitar toda barrera. Cuando a mí me dicen, no me dieron permiso, hermano, entiendo que esa persona no tuvo la fe y no tuvo el conocimiento para superar el obstáculo que el mismo enemigo le colocó. Eso es lo que yo comprendo, que todavía tiene lechecita espiritual, todavía está con lechecita, todavía necesita que lo apapachen, que lo carguen, cuando ya debería caminar. Si usted a un bebé no lo deja caminar, hermano, si usted no lo deja que el bebé camine, que el bebé dé sus primeros pasos, que el bebé se caiga, porque a uno le duele como papá cuando ellos están aprendiendo a caminar y se caen, hermano, él no va a poder aprender a caminar. Pero hay cristianos todavía que deberían de ser maestros, dice la palabra, que deberían de estarle enseñando a otros, que deberían de estar predicándole a otros, que deberían de estar haciendo grandes cosas para Dios, pero todavía son niños o bebés espirituales. ¿Por qué? Aquí abajo me va a dar una de las razones. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Si tú estás participando de la leche espiritual, si tú todavía viene un problema y te asustas, y viene el diablo y te asusta, el diablo te hace ¡bu! Y sales corriendo, ay pastor, no, es que esto es muy duro todavía. Eres un niño inexperto en las cosas del Señor. Ahora, pregúntese esto, hágase esta pregunta. Si usted tiene un hijo de 20 años que se porta como uno de 5, ¿eso es normal? Si su hijo a los 20 años todavía se porta como juega con carros, yo qué sé, juega con balones,
sale al parque a jugar, todo el día se la pasa jugando como un niño. ¿Eso es normal? Yo creo que no. Yo creo que cada vida tiene diferentes estaciones. Y yo creo también que como creyente hay un tiempo donde Dios a mí me permite mis berrinches de niño, mis pataletas. Al principio uno es así porque uno es inexperto, porque los bebés lloran, ¿no? Si hay algo terrible y que lo vivimos con mi esposa intensamente, es que yo creo que casi 2 años mi hijo todas las noches se despertaba y lloraba. Y nosotros no supimos que era dormir una noche seguida porque el niño se despertaba y lloraba. Pero usted imagínese un muchacho de 15 años llorando a la madrugada para que le den leche. O sea, eso no es normal. Y hoy en día nos encontramos con una iglesia cristiana evangélica inmadura. Una iglesia llena de niños espirituales que quieren leche, que quieren que los apapachen, que quieren que solo les prediquen de lo bueno, que no quieren el más mínimo esfuerzo, que quieren ganársela suave, que quieren las bendiciones pero no quieren pagar el precio. Y esos son niños espirituales. Gente que, como dice la palabra, ya deberían ser maestros después de tanto tiempo, dice la palabra. Ya deberían en este momento estar dando un fruto. Ya tú deberías ser el líder de tu casa. Ya deberías ser tú la persona que echa fuera al diablo de tu familia. Pero todavía eres un niño. Todavía eres una niña, todavía te excusas. No, es que no pude hacerlo, es que no pude esto, es que, mire, mientras yo me excuse, nunca voy a poder enfrentar aquello que Dios quiere que yo enfrente. Es tiempo, y yo se lo quiero decir, gracias a Dios no tengo sino a Oscar enfrente, y esto no es para Oscar, pero bueno, a menos que el Señor se lo esté diciendo, pero se lo quiero decir, ya es tiempo de que madures, ya es tiempo de que crezcas, ya es tiempo que te comportes como un hombre. Cuando David le dejó el trono a Salomón, le dijo, sé hombre. Cuando David le hizo esa sucesión del trono, le dijo, sé hombre, Salomón, sé hombre, sé hombre. Ya es tiempo de portarte como un hombre de Dios. Ya es tiempo de portarte como una mujer de Dios. Ya es tiempo que hubo un derrumbo, que hubo algo que el diablo puso. Entiende, el niño espiritual se acobarda. El niño espiritual huye. El niño espiritual se refugia. El niño espiritual no enfrenta. El hombre busca soluciones. El hombre avanza. El hombre va por más. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento del bien y del mal. Se lo voy a repetir el 14. Leámoslo del 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento del bien y del mal. ¿Para quién es el alimento sólido? Para los maduros. Mire, Dios quisiera hablarte cosas a ti, cosas poderosas. Dios quisiera hacer contigo cosas poderosas. Dios quisiera llevarte a otro nivel, pero hasta que no madures, no puede pasar. El alimento sólido es para los maduros. ¿Y cómo me maduro yo? Dice aquí abajo, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento. A través de la práctica, a través de todo lo que yo aprendo en la palabra, tengo que ponerlo por obra, por práctica, y a través de ese uso es que yo comienzo a madurar. Yo no voy a darme cuenta si yo puedo vencer a un oso o a un león si no me enfrento a ellos. Cuando David era un niño que cuidaba ovejas, que de hecho uno de los temas que hemos hablado en la iglesia es que David, como no era un hijo legítimo, a él lo mandaban a cuidar ovejas. Mire, en la tradición de los judíos, nunca mandaban a un niño a cuidar ovejas. Los que cuidaban las ovejas eran los grandes. ¿Por qué? Porque las ovejas son la comida de los lobos, de los depredadores, de los leones, de los osos. ¿Vale? ¿Usted pondría a un muchacho de 12, 13 años a cuidar ovejas? No, yo no creo. Si usted ama a su hijo, usted no lo va a mandar al niño más pequeño de la casa a que cuide ovejas, sabiendo que las ovejas atraen a depredadores y que los depredadores pueden ver a tu hijo como una presa. Uno siempre coloca a los mayores, y David tenía 7 hermanos mayores que él, hombres ya, y a él lo había mandado a cuidar ovejas, porque no lo amaban, porque no era importante. Pero David, siendo un niño, se enfrentó al oso y al león. Los enfrentó. Dios no evitó que se enfrentara a ellos. Dios antes quería que se enfrentara. Por eso ese muchachito, alrededor de 17, 18 años, cuando se para frente a Goliat, no tenía miedo,
¿Por qué? Porque había madurado. Los procesos nos tienen que madurar. Y hay gente que se ha rehusado a madurar, todavía le hacen berrinches a Dios, todavía cuestionan todo. Conozco gente que les estás predicando una cosa aquí, ahora, Dios le está dando una palabra ahora, 5 minutos después tienen otra actitud. Otra actitud, están renegando de Dios, están criticando a Dios, se les olvidó. Niños espirituales. Niños espirituales. Y no quieras que Dios te trate como un adulto si todavía te portas como un niño. Yo quisiera, se lo digo honestamente, yo quisiera enseñarle muchas cosas a mi hijo, pero él es un niño todavía. A veces él se sube, se sienta en mis piernas cuando yo estoy parqueando el carro y él coge el timón y él quisiera que yo le dejara manejar solo el carro. Yo no puedo hacer eso. Él mueve el timón de un lado a otro y él cree que él puede manejar el carro. Pero yo no lo puedo soltar porque es un niño. Así pasa con Dios. Dios quisiera darte cosas. Dios quisiera llevarte a otro nivel. Dios quisiera usarte. ¿Usted cree que Dios no quisiera usarlo a usted? Claro que sí, Dios quisiera usarlo de una manera extraordinaria, que usted viera la gloria de Dios de una forma que nunca la ha visto. ¿Pero qué se encuentra Dios? Con un niño, con un bebé. Ahora, ¿qué dice la palabra? Dice, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento del bien y del mal. Un niño espiritual es una persona que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. No ve que detrás de ese problema hay una bendición. No ve que hay que saltar ese muro porque detrás de ese muro es que está el botín, es que está el tesoro. No ve que ese palo que se cayó en la vía simplemente es un obstáculo que puso Satanás para que te desanimes. El niño espiritual es el que a toda hora hay que estarlo levantando. El niño espiritual no comprende que Dios es más poderoso que cualquier circunstancia y que cualquier circunstancia que se te atraviese, el Dios Todopoderoso la quitará de en medio. Pero como es un niño, entonces se desanima, como es un niño se desenfoca, como es un niño no entiende y no comprende lo espiritual porque no ha desarrollado sus sentidos espirituales. Tiene sus dones, los tiene, pero los tiene apagados. No los ha desarrollado. Ahora, para obtener una bendición siempre hay que superar algo. Siempre. Por causa del tiempo, quedan 5 minutos de programa, alcanzo a decirte algo brevemente. Y no te preocupes que esto lo vamos a seguir desarrollando en un próximo programa. Pero te voy a decir esto. El tema es que, imagínese esto. Usted conoció del Señor, no sé, y esto no aplica para alguien que apenas nos escucha por primera vez o alguien que lleva en una iglesia 8 días, 10 días, un mes. Esto no es para ti tal vez. Pero si tú ya llevas cierto tiempo en el Señor y si tú ya has avanzado en el Señor unos años y todavía estás con los mismos conflictos, es porque no has madurado. No has madurado. Todavía el diablo viene y te asusta y todavía sales corriendo. No has madurado, no has crecido, no has podido avanzar. Es tiempo de que madures, es tiempo de que crezcas. Y esto me lo comprenden perfectamente los padres. Mire, nada más feo que un hijo que todavía depende de los padres y ya es mayor de edad. Todavía está en la casa haciendo nada. Imagínese esto. A mí me parece horrible cuando me encuentro con un hombre ya grande, adulto, que se porta como un adolescente, que todavía tiene los mismos conflictos de un adolescente. Que todavía solo un adolescente piensa una cantidad de bobadas y el adulto todavía está pensando en eso. No, todo tiene su tiempo, la Biblia lo dice. Y Dios quisiera darte alimento sólido y Dios quisiera darte más, pero hay que madurar. Un claro ejemplo de cómo hay que tener discernimiento para alcanzar las bendiciones precisamente está en la palabra del Señor. Cuando el Señor le cuenta a los discípulos que Él va a ir a morir a Jerusalén, entonces uno de sus discípulos, llamado Pedro, le dice al Señor que no vaya. Le dice, Señor, no vayas a morir allá. Y el Señor entiende, porque el Señor Jesús en su tiempo aquí en la tierra fue muy maduro, a pesar de que solo tenía 30 años, se comportó siempre en la altura de las circunstancias. El Señor Jesús le dijo a Pedro una palabra que es muy fuerte: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué razón se lo dijo? Porque Pedro le estaba diciendo, no vayas a morir a la cruz.
Mateo capítulo 16, versículo 21. Vamos a leerlo desde el 21. Mateo 16, 21. Y aquí es donde yo tengo que entender. Pedro, ¿quién era? Un amigo del Señor, era un discípulo. Recuerde que al final de los tiempos, en su discipulado con Pedro, él les dijo a ellos, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Tenían una relación. Sin embargo, a pesar de que Pedro amaba al maestro, a pesar de que Pedro estaba con el maestro, a Pedro se le metió el diablo. Así como se le metió a Judas y fue el que provocó que Judas se ahorcara y vendiera al maestro, a Pedro se le metió el diablo. El diablo siempre estaba metiendo las manos allí. Recuerde que el mismo Señor Jesús fue el que le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido como a trigo para zarandearte. O sea, Satanás siempre quería meter su mano oscura allí. Pero el Señor Jesús, claro, no solo por ser el Señor Jesús, sino por ser un hombre maduro espiritualmente, podía discernir quién era que le hablaba y de parte de quién venía la palabra. Versículo 21 de Mateo capítulo 16. Y dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Él comenzó a decirles, ya me ha llegado mi momento, ya ha llegado mi tiempo, tengo que ir a la cruz, tengo que morir, tengo que padecer. Entonces dice el versículo 22, entonces Pedro era un hombre bueno o malo, era un hombre que amaba a Dios, pero en ese momento, por alguna razón, Satanás habló a través de Pedro. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué es reconvenirle? Le comenzó a decir, no lo hagas, no vayas, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? No hagas eso es una locura. Comenzó a reconvenirle, lo llama aparte, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es la gente que te dice a ti, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Vos no tenés necesidad de ir a la iglesia tanto, es que no sos tan mala gente. Vos no tenés necesidad que te hagan una liberación. ¿Vos cómo vas a ir a ese campamento? Luego vas a otra cosa. Es gente que se atraviesa para malograr el propósito. El destino del Señor Jesús era la cruz, pero Pedro mismo, usado por Satanás, estaba tratando de desenfocarlo de su meta. Y mire lo que dice el versículo 23. Pero él, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Usted es un inmaduro, hermano. Usted es un inmaduro. Usted está mirando lo carnal, lo terrenal, lo material. No estás poniendo la mira en lo espiritual, en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y así hay mucho creyente hoy en día, mirando solo lo terrenal. Lo terrenal. Y si yo solo pienso en lo terrenal, pues sencillamente no tengo discernimiento y sencillamente soy un cristiano ¿qué? Inmaduro. Un cristiano bebé, que necesito lechecita todavía. Entonces le está diciendo, apártate de mí, ¿qué? Satanás. Quítate delante de mí, porque el Señor Jesús discernió que era Satanás, no de parte de Dios, porque recuerde que antes Pedro le había hablado de parte de Dios al decir que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le había dicho a Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, pero ahora no era el Padre, era Satanás. ¿Pero qué tenía el Señor Jesús? Discernimiento. Así que cuando tú vas a tener una gran bendición, siempre Satanás se va a atravesar. Y todos los cristianos inmaduros, todos los bebés, van a comerle cuenta. Así yo luego lo hago. Otro día será, el otro mes, el otro año. Y así te la vas a pasar aplazando lo que Dios quiere que sea aquí y que sea ahora. Termino diciéndote esto. Si el Señor no hubiera ido a la cruz, usted y yo no estábamos aquí. Pero ¿sabe qué tenía el Señor Jesús? Algo que se llama determinación. La Biblia dice, determinarás algo y te será firme. Cuando yo me propongo hacer algo, pase lo que pase, llueva, truene o relampaguee, lo hago con el favor del Señor. El único que puede frenarme a mí y que yo no lo haga es Dios. Pero por encima de cualquier obstáculo, de cualquier situación, cuando me determino algo en el corazón, lo hago. Lo hago, como sea. ¿Sabe por qué? Porque yo le quiero decir una cosa. Yo fui cristiano inmaduro, pero
me llegó mi momento de crecer y de madurar. Padre Santo, yo te doy gracias y te pido, Señor, que bendigas a cada creyente y a cada persona que ha escuchado este programa. Y Señor, cada uno de nosotros está en procesos diferentes, pero te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a no quedarnos en la inmadurez. Un niño tiene que ir creciendo. Cuando un niño no crece es porque algo está pasando mal. Un niño crece y se convierte en un hombre, Señor. Ayúdanos a convertirnos en ese hombre o en esa mujer conforme a tu voluntad, a dejar tanta inmadurez, a dejar, Señor, a un lado tanta excusa y tanto argumento y a entender, Señor, que detrás de cada obstáculo, de cada bendición, de cada obstáculo y de cada oposición hay una bendición, Señor. Te ruego, Dios de los cielos, que guardes a cada oyente, Señor, y que quites, Señor, de nuestro camino todo obstáculo, toda barrera, Señor, todo lo que el enemigo puso. Ayúdanos a llegar a la meta, Señor, que tienes aquí en la tierra y que tienes con nosotros. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está